Hola, les damos la más cordial de las bienvenidas a un nuevo capítulo de este programa llamado Nuestra Palabra. Nuestra Palabra es un programa de literatura, por eso conversaremos con distintos escritores de nuestra región. Conoceremos sus metas, sus proyectos y también parte de su vida. A continuación, lo dejo con algunas imágenes del invitado del día de hoy, Jorge Volpi. Hola, soy Jorge Volpi Bravo. Me dedico a la creación en la literatura y también en arte escénica. Me dedico a la danza y a la edición, entre otras cosas. Mi primera publicación fue en el año 2010. Publiqué el título Azúcar por Poleo Ediciones de Temuco. Y en el 2016 publiqué Animales Lentos, que fue un proyecto de creación literaria, y eso fue editado por Ediciones Periferias. Jorge, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú cómo estás? Bien también. Hablemos un poco de tus inicios en la escritura. Bueno, puedo contarte, comencé yo creo a escribir desde bien pequeño en realidad, como no sé muy bien cómo partió, yo siento que de una necesidad, como de una necesidad de expresar, de comunicar quizás ciertas como cosas que me sucedían en el interior, quizás cosas que no podía decir o... Yo siento que hay como cosas, como fuerzas que se movían dentro o algo así que de alguna manera se desencadenan o fluyeron a partir de la escritura. O como que la escritura fue la manera que encontré como más, no sé si la más fácil, pero como que se me hizo muy familiar. Sí. Como poder escribir y poder... Recuerdo que tenía como diarios, así como diarios de vida, y donde iba escribiendo cosas y también recuerdo mucho como también, o sea, el ejercicio de la escritura también lo vinculo mucho también con la lectura. Si bien igual cuando era más chico no leía tanto, pero igual habían cosas que leía, como que me acuerdo de eso, como de leer más novelas y cuentos, como que eso quizás tenía más acceso a ese tipo de literatura. Y yo siento que ya más como en la adolescencia empecé empecé a cachar otras cosas. Por ejemplo, empecé como a leer poesía y yo siento que de ahí fue como un cambio ya más... O sea, como que ahí empecé a encontrar que también en la escritura hay como un espacio más libre. Y empecé a cachar eso, como empecé a conocer un poco más la tradición de la literatura, en este caso chilena, pues como que empecé a leer mucho de lo que se había escrito acá, como que me fui así muy como hacia la tradición. Empecé a investigar y a leer mucho de poetas chilenos y a poetas chilenas, o poetas que escriben acá más allá de la adscripción y la nacionalidad. Digamos. ¿Recuerdas algún escritor o algún libro que te haya gustado mucho en esa época? Estoy hablando de plena adolescencia, 15 años. Sí. Ay, buena pregunta. A ver, en esa época. Como que a los 15 todos leíamos, por ejemplo, a Germán Hesse. ¿Y parece que después lo dejamos de leer? Sí, por ejemplo... Es que claro, por ejemplo, en esa época como que encontré, ponte tú, Carlos Castaneda, como que me gustó mucho, pero me gustaba como quizás las historias o como... La ficción. La ficción. ¿O lo lees como ficción? Claro, más que una cosa documental. Antropológica. Sí, pero yo siento que fue más como, ya cuando entré como la época ya más universitaria, yo siento que fue como que empecé más a verle, no sé si una parte como, no sé si, o sea, es una, no sé cómo decirlo, una parte más seria o verlo como ya una cosa como más, o sea, también estaba un poco más grande, entonces empecé a cachar de que
claro, este mundo de la literatura, como que había mucha gente y que empecé como a investigar más. Y ahí como que me metí, digo, quizá empecé como a tomarme el tema de la lectura como algo más, como con más seriedad. No sé si eso, no quiero ponerlo como una cosa grave, pero como que me lo tomé más en serio. Como que me gustaba y No era un hobby, cuando lo veías claro, como un hobby. Sí. O sea, sí, me parecía entretenido, pero a la vez como que, bueno, en fin, me dediqué a leer harto y ponte tú poetas, mujeres, como que empecé también como a pensar en también qué onda también, no sé, por el rollo del género en la escritura, como que también me empezó a interesar el tema del género y por ahí como que leí hartas poetas mujeres de acá de Chile. Pero me fui un poco de la pregunta. Está bien, está bien. Bueno, ahora los invito a conocer un poco del trabajo escritural de Jorge Volpi. Ordenas una casa intangible que flota a la deriva de tu agua, porque eres tú. Tú eres la playa y ese líquido denso donde se refleja. Estás como un espejo diferente. Destruyes esa casa inmaterial para acomodar su drenaje. Eso que escurre de modos violentos y suaves. El temporal que te atraviesa deja algunas huellas. Las consecuencias del huracán que rompe tu choza conceptual. La habitación semiótica donde flotamos mirando en todas direcciones. En ese estado no existe una sola dirección. Las flores se mueven en órbitas simbólicas. Estás recordando las direcciones confusas, imágenes que se suceden o aparecen. Pronto hay palabras y voces que señalan. Estás encontrando las direcciones confusas. Ahí es donde brota una espuma, desde sus lugares accesibles. ¿Qué encuentras al final de ese camino? Sigues por ahí para perderte y sentir dudas. Buscamos la sangre que brilla. Está oscuro para sentir. Es aquí el camino sigue. Recuerda, al final hay mucha agua. Podemos poner ese océano en un vaso para sentir cómo flota. Vuelves a flotar o moverte como antes. Recuerda. Jorge, ¿cómo definirías tu escritura? ¿O crees que un autor no tiene por qué definirla? Sí, yo creo que pueden como coexistir ambas perspectivas. Como, si bien uno igual tiene como una idea de lo que es tu ejercicio o lo que tú estás como tu búsqueda dentro de la escritura, eso es como, digamos, la mirada del autor, pero también es interesante la mirada que tiene el lector o quien está leyendo ese texto o quien recibe ese texto. Y me interesa eso, me interesa harto como ¿La opinión del lector? Sí, y me interesa mucho también que esa cosa también esté como... no esté tan definida, ¿cachai? Como que haya una cosa más... ambigua. Más ambigua y también como más de negociación de la interpretación. Como que... eso sí, como que yo siento que lo que he estado buscando en la escritura, más que nada en las últimas cosas que he escrito, tiene mucho que ver con eso, con una cosa más como de dibujar ciertos límites de lo que convencionalmente entendemos por literatura o por poesía o por escritura, como que me interesa... ¿Otro lenguaje? Me interesan otros lenguajes, claro, me interesa también mezclarlo, por ejemplo, con lo visual, con la imagen, cómo el texto también deviene una imagen y como eso igual se la ha llamado como literatura experimental y eso, claro. Más allá de las categorías, me interesa eso, como la experimentación con la escritura y
¿Pero eso es porque crees que el formato libro es insuficiente o no? No, yo creo que el formato libro nunca está agotado, como Ya. que... Pero quizás porque las personas que te conocemos sabemos que tú también haces performance, haces danza, has hecho más cosas, entonces quizás como que quieres unir todo o lo ves por carriles distintos. No, yo siento, claro, por lo mismo, siento que si bien el libro como formato, como espacio físico, tiene sus convenciones, yo siento que también es súper libre, como que también un libro tú podís, o sea, está esa amplitud total de entender cómo tú quieres trabajar un libro y también cómo, o sea, al final son decisiones, ¿cachai? Cómo tú puedes decidir el contenido de lo que va a ir en los textos, como también decidir el formato del libro, porque si bien, si quiero, yo puedo hablar de que el libro puede ser una hoja que está plegada, también puedo decir que un libro, no sé, ¿qué es un libro? ¿Cachai? Como Claro. que la pregunta que me interesa... Que es un texto también. Me pregunto, o sea, me interesa también eso, como preguntarme, ¿cachai? Como, claro, eso, ¿qué vamos a entender por texto? Porque recuerdo ¿Qué que entendemos por en un libro? libro tuyo, en Animales Lentos, aparecía una fotografía que decía, como, al final de este camino hay fuego, creo, Sí. que era un verso. Y tú ahí hiciste un trabajo anterior a eso, que fue como escribirlo, pegarlo en una pared y después sacar una foto y Claro. después incluirlo en el libro. Claro. Sí, esa acción, claro, tiene que ver con eso, con Integrar. Con integrar, claro, estas dimensiones. O sea, yo en ese caso llevé, digamos, como pegué o desplegué un texto en una muralla de la ciclovía Cantemuco Sí. y luego ese texto lo fotografié y lo incluí dentro del libro este de Animales Lentos. Entonces, claro, me interesa cómo hacer ese juego, ¿cachai? Entre como los límites que pueda tener el soporte libre, o sea, cómo también un texto uno lo puede llevar fuera de un libro y que esté en una, no sé, en un stencil o que esté rayado en una muralla, o eso, como un poco ampliar como estos márgenes de lo que puede ser el espacio de la literatura. Como que yo creo que el texto, lo literario, está en los libros, pero también está en otro espacio, como que no está solo en los libros lo contienen, es un soporte que, claro, como que esto es físico, lo podemos llevar, trasladar, pero también me interesan, por ejemplo, otros soportes como lo digital y también lo concreto, como que es interesante que esté ahí ambas cosas. Jorge, mira, ahora tenemos una pregunta para ti. Hola, me gustaría saber cuál es tu libro favorito y por qué. Sí, yo creo que un libro clave que para mí fue, por ejemplo, haber conocido el libro La nueva novela de Juan Luis Martínez. Y fue como súper loco porque fue encontrarme con una propuesta de libro súper diferente. O sea, en términos de los textos que estaban ahí, pero también de cómo había un juego con las imágenes. Entonces, y también el tema como de la fotocopia. Entonces, habían como ya 3 elementos que me cautivaron mucho. O sea, el tema de la experimentación con la imagen y cómo a partir de la imagen se lograba una composición y también hay toda una composición espacial dentro del formato libro. ¿Cachai? Que también para mí es como súper interesante, como pensar cómo con unas imágenes y con cómo tú ordenas dentro de este espacio del libro, generas como también otro contenido u otra capa de información. Entonces, esa como superposición de capas de información, de textos, de imágenes, me parecía así como muy entretenido. Ahora quiero que hablemos un poco del futuro. ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo. ¿Escribes un poco cada día? ¿Tienes periodos donde no escribes y después tienes periodos donde escribes mucho? ¿Cómo lo haces? Todas las anteriores. ¿No sigues ninguna rutina? Sí, todas las anteriores. En general,
Sí, como que habitualmente estoy escribiendo, tengo mis cuadernos donde voy anotando cosas, voy como anotando ideas, imágenes, cosas que veo, de repente alguna cosa que escuché en la calle, y también juego mucho con las imágenes. Por ejemplo, trabajo de, no sé, pues voy recolectando imágenes que me parecen interesantes y las pego en mi cuaderno y a partir de esa imagen voy generando una escritura. Te quería consultar si en el futuro qué quieres hacer, poesía narrativa o poesía narrativa. Te lo pregunto porque tu primer libro, Azúcar, es una poesía más bien, yo diría, tradicional, digamos, con versificación, si bien es verso libre, pero es más eso. Tu segundo libro es un Animales lentos, se llama, es del 2016. Del 2016. Sí. ¿Es prosa? Sí, es prosa. ¿O tú no lo definirías así? Sí, es prosa en términos de, como de la organización del espacio. Claro. ¿Se podría, Claro. por ejemplo, definir como una novela más experimental o no lo ves tan así? Yo pienso que sí, como que también no ¿No rehuyes ese formato? No, o sea, el tema como de las categorías, como que para mí no es problema, ¿cachai? No es tema tampoco. No. O sea, por eso, como lo que hablamos al principio, como que yo puedo verlo como, quizás como algo más poético, pero quizás si tú lo ves como algo más cercano a una novela experimental, ¿por qué no? ¿Cachai? Como que tiene todas esas posibilidades. Y es interesante también eso, como que quien lee pueda también sentirse como interpelado a poder como interpretar de una manera más O libre. crear el texto también. Sí, de también. cierta forma. Una última consulta, que nos recomiendes un libro que te haya gustado, que te haya marcado. Sí. Últimamente estoy leyendo un libro que se llama Los papeles salvajes, de una poeta uruguaya que se llama Marosa Di Giorgio. Este es un libro, una antología, es una antología de su trabajo total. Y eso es lo que estoy leyendo ahora. Muy interesante, una poeta que también escribe como en una cosa media prosa, y también es una figura muy interesante para investigar, así que está muy, muy recomendada para que la busquen y eso. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo, por la entrevista y te deseamos que te vaya bien en todos tus planes futuros. Muchas gracias a la invitación y un gusto. Un gusto es nuestro. Y nosotros comenzamos a despedirnos, no sin antes dejarlos cordialmente invitados a un nuevo capítulo de Nuestra Palabra con otro interesante escritor invitado. Hasta pronto.